Bueno, vamos a ver. Esta vez vamos a comenzar con el tema de análisis de grados de libertad. En este caso, vamos a ver primero qué es un grado de libertad. Nos dice que es el número de grados de libertad en ingeniería. Se refiere a un número mínimo de parámetros que necesitamos especificar para resolver un problema. O sea, son los datos que debemos de tener para que podamos resolver un problema. Si es que el problema tiene solución o no tiene solución. Ajá. Entonces, los grados de libertad nos van a servir para eso. Incluso para cuando ustedes quieran resolver un balance de materia, puedan saber si tiene o no solución. ¿Sí? Por lo regular, bueno, en balance de materia, pues todos los ejemplos que les ponían tenían solución. Sin embargo, pues ya después, en otras materias, puede ser que no les den completamente especificado el sistema o que el sistema esté sobreespecificado. Entonces, nosotros primero necesitamos saber cómo, si es que contamos con todos los parámetros para poder resolver el problema. Y si no, nosotros podamos proponer uno. Ajá, porque siempre ustedes, o bueno, se comienza solucionando el problema y cuando dice, no tengo este dato, lo puedo proponer. Ajá, entonces, nuestro análisis de grados de libertad nos va a servir para que incluso antes de que comiencen a resolver el problema, ustedes ya sepan si el sistema tiene o no solución y qué parámetros podrían resolver. Para un balance de materia en el cual tenemos solamente un solo componente, como los hemos estado resolviendo, que resolvimos un reactor, un mezclador, para esos sistemas es muy sencillo. Ustedes saben que deben de comenzar por ese bloque. Sin embargo, ya en el caso de sistemas en los cuales se cuentan con múltiples componentes, ustedes no saben si empezar por el del principio, por el del final o por el del medio, o un análisis de grados de libertad o un balance de materia que puede ser global, general, de todo el proceso. Entonces debemos de saber por dónde empezar, y los grados de libertad o el análisis de grados de libertad nos va a decir cómo podemos hacer esto, cómo podemos comenzar un problema. Y pues esto lo vamos a ver desde la fórmula de grados de libertad. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una tablita. Debemos de hacer esta tablita para poder calcular los grados de libertad. En este caso tenemos variables independientes y ecuaciones independientes. El análisis de grados de libertad va a tomar en cuenta los dos, variables independientes y ecuaciones independientes. En este caso, para variables independientes, nosotros necesitamos contar el número de variables de corriente independientes. Ahorita vemos un ejemplo, pero dice es el número de componentes de cada corriente y después hay que sumarlos todos. El inciso B, cuente el número de variables del sistema independientes. Entonces debemos también tener el número de variables del sistema, y el número de variables del sistema corresponde al número de reacciones químicas independientes que estamos tomando en cuenta, más el número de componentes que se acumulan o se agotan en el sistema. Entonces, si nosotros estamos trabajando en estado estacionario con reacción química, entonces vamos a tener esto. Si estamos trabajando en estado estacionario y sin reacción, no vamos a tener ninguna de estas dos. ¿Cuándo tenemos estas? Cuando tenemos reacción química y cuando los componentes se acumulan, cuando estamos trabajando en estado transitorio, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando con estado estacionario, no tenemos componentes que se acumulan. Muchas veces también podemos tener sistemas en los cuales estemos trabajando con estado semitransitorio. Quiere decir que algunas variables se comportan en estado estacionario y otras variables en estado transitorio. También ahí podemos tener esta parte de compuestos que se acumulan. Luego seguiría el número de ecuaciones independientes. Bueno, en este caso
vamos a tener el número de flujos especificados. Por ejemplo, si tenemos un sistema en el cual tenemos una corriente 1, corriente 2 y corriente 3, si nos están dando una de esas y nos dicen esta es de 1000, entonces nosotros podemos tomarla en cuenta en el análisis de grados de libertad. Ajá. Sí, entonces serían los flujos de cada una de las corrientes. Cualquier corriente con sus respectivas unidades pueden ser libras mol sobre segundo, kilogramos sobre hora, gramos mol por minuto, ajá. Todo eso lo vamos a tomar en cuenta en flujos especificados. Especificaciones de las corrientes o composiciones de las corrientes, esto es lo que yo les decía. Especificaciones o composiciones de las corrientes las podemos tomar como si fueran los porcentajes, pero en este caso son porcentajes independientes. Por ejemplo, si tenemos una corriente que tiene el componente A, el componente B y el componente C, y este está en un 50, este está en un 40 y este está en un 10%, especificaciones del sistema solamente serían 2, ¿sí? Siempre son número de componentes menos 1, n menos 1. En este caso son 3 menos 2 es igual a 2, ¿sí? Si tuviéramos otro componente A, B, C, D, y este componente fuera de 25 y ese es de 5, sería 15, ¿no? Si fuera de 15, entonces aquí ya suman 25 más 15, serían 40 más 10, 50 y 50 son 100. Tienen que sumar 100. Entonces en este caso ya tendríamos, aplicaríamos el número de especificaciones n-1, serían 4 menos 1, sería igual con 3. Entonces 3 de estas serían independientes y una sería dependiente. ¿Por qué? Porque obviamente con 3 nosotros ya podemos calcular la última. Entonces el valor de D va a depender del valor de A, de B y de C, ¿sí? Entonces siempre será n-1. Entonces aquí siempre vamos a poner especificaciones n-1. O también especificaciones del sistema pueden ser las relaciones molares, ¿sí? Por ejemplo, dice se está alimentando 4 moles de nitrógeno por cada mol de hidrógeno. O se está alimentando, sería 4A1. O se está alimentando 2 moles de agua por cada 1 mol de CO2. Entonces sería de 2 a 1. Ajá. Estas especificaciones también nosotros las podemos tomar como especificaciones del sistema. Ajá. Entonces cada una que nos den las vamos a poder utilizar en nuestro sistema para calcular los grados de libertad, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Cuenta el número de especificaciones del sistema o desempeño del sistema. El número de especificaciones del sistema o desempeño del sistema está relacionada con esta, ¿sí? Esta está relacionada con esta. Quiere decir que si hay reacciones químicas podemos tener desempeño del sistema. Muchas veces si la reacción química se está llevando a cabo al 100%, ¿qué quiere decir que se lleve a cabo al 100%? Que todos los reactivos se consumen y todos se vuelven productos. Quiere decir que estamos teniendo un rendimiento, un desempeño del sistema del 100%. Del 100%. Cuando tengo un desempeño del 100%, voy a tener 0 ecuaciones independientes, ¿sí? Porque no puedo sacar una ecuación de este 100%. Ya después vamos a ver por qué, ¿sí? Pero si tengo una composición del 70%, un desempeño del 70%, entonces ahí sí tendría una sola ecuación independiente. Pero ¿qué tal si mi sistema consta de múltiples reacciones? Entonces, por cada una de las reacciones, si me dan un porcentaje de desempeño, voy a tener una ecuación independiente.
Ajá, y por último, los balances de materia. Pues en este caso, si tenemos 3 componentes, vamos a tener 3 balances de materia. Si tenemos 4 componentes en la reacción, vamos a tener 4 balances de materia. E incluso si estamos trabajando con un inerte, por ese inerte le podemos tomar en cuenta su balance de materia. Entonces, número de balances de materia va a ser igual al número de componentes. Ojo, aquí no tomamos en cuenta aquí no tomamos en cuenta a la ecuación general, ¿sí? Todas las ecuaciones independientes del balance de materia van a ser las ecuaciones por componente, pero la ecuación general está ligada a las ecuaciones por cada uno de los componentes. Entonces no vamos a tomar en cuenta la ecuación general. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1 para el análisis de grados de libertad. En este caso, bueno, nosotros necesitamos hacer el diagrama del proceso. En este caso, aquí se está agregando un componente. Vamos a ver qué dice el problema primero. Su trabajo es diseñar un mezclador para producir 200 kilogramos por día de ácido para baterías. El mezclador opera en estado estacionario. El ácido para baterías debe de contener un 18.6% en peso de ácido sulfúrico en agua. Las materias primas disponibles incluyen una disolución de ácido sulfúrico concentrado al 77% en peso de ácido sulfúrico en agua y una disolución de ácido sulfúrico concentrada al 77% en peso de ácido sulfúrico en agua y una disolución ácida diluida que contiene 4,5% en peso de ácido sulfúrico y agua pura. Nos preguntan, ¿el problema está completamente especificado? Entonces yo por eso les había dejado de tarea que investigaran cuando un problema está completamente especificado y cuando un problema no está completamente especificado. En este caso vamos a regresarnos un poco. Para calcular los grados de libertad nosotros necesitamos la siguiente fórmula. Grados de libertad va a ser igual a número de variables independientes menos número de ecuaciones independientes. Esa va a ser nuestra fórmula para calcular los grados de libertad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues podemos tener diferentes escenarios. En este caso, si las variables independientes son iguales a las ecuaciones independientes, entonces en este caso los grados de libertad van a ser igual a 0. Eso quiere decir que el problema tiene número igual de variables y número igual de ecuaciones. Y entonces el problema tiene una solución. Entonces aquí en este caso, el problema tiene una solución. Pero ¿qué pasa si en este caso los grados de libertad me salen menores que 0? ¿Sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema está sobreespecificado. Entonces aquí el problema está sobreespecificado. ¿Sí? Entonces, cuando el problema está sobreespecificado, quiere decir que tenemos ecuaciones de más. Tenemos datos de más. Y por lo tanto, no podemos resolver el problema. Porque sería incongruente. Sería incongruente que, por ejemplo, les están pidiendo que salgan 100 kilogramos por litro
y están saliendo, y a la vez en otro inciso les están pidiendo que salgan 200 kilogramos por litro, o en otras unidades. Entonces no sería congruente, no se podría resolver los dos casos. El problema solamente va a tener una solución, y entonces esa solución va a depender de lo que nos esté diciendo el problema. Entonces tendríamos un problema sobre especificado si tenemos grados de libertad negativos. Y luego tenemos si los grados de libertad son mayores que 0. En este caso, si los grados de libertad son menores que 0, el problema está subespecificado. Si el problema está subespecificado, quiere decir que nos faltan datos. Y en este caso es cuando ustedes han visto varias veces este caso. ¿Sí? Para los balances de materia, ustedes han visto cuando no les dan ningún flujo de corriente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ustedes a veces dicen, profe, puedo ponerle 100, puedo ponerle 1000 a este flujo y hacer todo el balance de materia, y proponen una base de cálculo, y entonces sí ya pueden resolver el problema, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor? Que el sistema tenga solución, que el sistema esté sobreespecificado, o que el problema esté subespecificado. Pues en este caso la única que no le he encontrado algún sentido es que cuando el problema está sobreespecificado, porque ahí ni se puede resolver y se puede convertir a un problema que solamente tiene una solución quitándole unos datos. Entonces ahí pues no hay de otra, hay que eliminar datos para poder resolver el problema. En este caso, cuando el problema tiene una solución, pues ya lo podemos resolver. Pero el caso interesante es cuando el problema está subespecificado, porque en este caso aquí nos dan la oportunidad de poder nosotros proponer un valor, ¿sí? Y ese valor no se propone nada más porque sí, lo proponemos para que podamos obtener el mayor rendimiento en el proceso. Entonces, cuando los grados de libertad son mayores a 0, nos están diciendo que nosotros podemos proponer valores, ¿sí? Y un conjunto de valores que maximice mi cantidad de compuesto que quiero producir, o que minimice la cantidad de algún desecho que se está produciendo, ¿sí? Entonces, maximizando o minimizando, nosotros podemos encontrar los valores óptimos, ¿sí? Entonces, cuando los grados de libertad, cuando el problema está subespecificado, nos permite tener ese chance, nos permite tener esa libertad de poder nosotros especificar valores, de poder decir, es como si nos hubieran dado dos comodines y nosotros podemos utilizarlos como nosotros queramos. Y nosotros queremos pues tener un mayor rendimiento y tener menor cantidad de pérdidas. Entonces en optimización vamos a ver que este caso es muy útil.